Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que están allá en las redes sociales, sean todos bienvenidos. Buenos días por este día domingo, mayo 23 del 2021. Después de que hemos alabado, adorado al Señor, vamos a dar inicio al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartir en este día para la Iglesia Cibernética de Jesucristo, la cual se encuentra en todo el mundo. Bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios a través de una oración, pedirle, suplicarle que sea Él quien tome control de todo, de mis pensamientos, de todo, para que en todo sea Dios glorificado y tú y yo seamos edificados. Oremos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa mañana que nos has permitido despertar con vida, Señor, nos hemos reunido aquí en este lugar en tu nombre para alabarte, para adorarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres digno. Padre, y en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, yo te suplico, Señor, que tomes control de todo mi ser, que mi espíritu, alma y cuerpo sean guiados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y que en este momento hables tú a través de mis labios, Señor. Padre, te suplico que reprendas toda obra del diablo que quiera disturbar esta relación contigo, Señor, tanto los que estamos aquí presentes como todos mis hermanos y simpatizantes que están allá en las redes sociales en este momento, disponiéndose a escuchar tu palabra. Pon vallado alrededor de ellos también, Señor, para que ellos puedan escuchar y no ser disturbados, para que así, Padre, puedan ser edificados. Toca los corazones de aquellos que aún todavía no te conocen, Señor, y aquellos que te conocen, Padre, y están mal en su caminar, obra en sus vidas, Señor. Obra, Padre, guíalos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te suplico, úsame, háblanos. Te lo pedimos para tu gloria, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en este mensaje que Dios puso en mi corazón, compartirlo. Vamos a tener unas lecturas para dar inicio a la introducción y así podamos entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros nacimos, cuando el ser humano se reprodujo a través de Eva y Adán, sabemos que por la caída del hombre, por el pecado, vino la maldición. Vinieron a reinar las tinieblas. Dice la Escritura que en el principio Dios crió los cielos y la tierra, que la tierra estaba desértica, desordenada. Y dice que había tinieblas en la faz del abismo. Y esas tinieblas se desvanecieron cuando llegó la luz. Cuando dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Esas tinieblas volvieron a tomar control del mundo, a permitir que todo el ser humano caminara bajo de ellas, o sea, en tinieblas. Todo lo que hacían
pues era malo. ¿Por qué? Porque las tinieblas lo cegaban. A través del tiempo, Dios, al mirar el estilo de vida que vivían y todo, les dio una oportunidad más, enviando otra vez luz. Enviando luz para guiar una vez más a la humanidad que estaba guiados y siguen estando guiados en las tinieblas por el príncipe de las tinieblas. Eso es lo que se está viviendo y lo que se vivió desde un inicio cuando Adán y Eva pecaron. Y nos damos cuenta cómo cuando Adán y Eva pecan, entra la maldad, entra el reino de las tinieblas, y eso es solamente para hacer maldad. Vemos cómo no había sentimientos, no había amor. Vemos cómo Caín, de una forma cobarde, mata a su hermano Abel. Y ni tan siquiera sintió remordimiento de conciencia. Y todavía se ofende cuando Dios le pregunta por su hermano. Pensaba que Dios no lo sabía. Ese mundo hasta la fecha existe. Hay tinieblas y hay luz. Dios envió esa luz para guiarnos, para guiar a todos, para que ya no siguieran caminando en tinieblas y fijaran bien su camino por donde iban. El título del mensaje es: los ciegos necesitan ser llevados de la mano por los que ven. Los ciegos necesitan ser llevados de la mano por los que ven. Ese es el título del mensaje. Y como introducción les hablaba acerca de la oscuridad, las tinieblas y el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Que es el Satanás, que se tiene controlado a todo el mundo, pero no a los que han nacido de nuevo, porque los que han nacido de nuevo ya nacen en un nuevo mundo, un mundo espiritual. Y eso es lo que Dios quiere, por medio de la luz, guiarlos en ese camino para llevarlos a la luz, a vivir en esa ciudad llena de luz. Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer el capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, en el verso 39, dice: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Aquí está hablando Jesús acerca de la ceguera. Que un ciego, y literalmente un ciego no puede guiar a otro ciego. Dice que ambos caerán al hoyo. Mateo 15, 14. Mateo 15, 14 nos dice el Señor: dice, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ok, allá estaba hablando de que un ciego no puede guiar a otro ciego, literalmente estaba hablando ahí. Aquí está hablando acerca de los fariseos, porque decían que quebrantaban las tradiciones los discípulos de Jesús porque no se lavaban las manos. Y porque no se lavaban las manos para comer, dice que estaban violando las tradiciones. Era una grande ofensa. Y
Jesús, cuando leemos nosotros del verso 1 hasta el 14, hasta el 13, ahí nos damos cuenta a qué se estaba refiriendo. Cuando Jesús dijo que eran unos hipócritas, que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y por eso les dijo, en el verso 8 les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús les habló diciéndoles a ellos que estaban lejos de él. Nomás de labios lo honraban, pero estaban lejos, porque su corazón estaba lejos de amar a Jesús de corazón. Y les dijo que ellos por sus tradiciones deshonran la palabra, deshonran a Dios. Y cuando les dijo esto, dice en el verso 11 les dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, ahí cuando Jesús les dijo esto, aquellos se enojaron, dice en el verso 12. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí ya está hablando de la ceguera espiritual, que eran unos guías ciegos porque no entendían que no porque comieran con manos sucias ya iban a pecar. Dice, porque eso entra por la boca y sale en la letrina. Pero lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, estamos viendo aquí que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que habla. Estamos viendo aquí que estos fariseos, aquellos que conocen la Escritura, saben que era una religión muy grande, lo que es los fariseos y los saduceos, que incluso entre ellos no se llevaban. Los fariseos se creían que lo sabían todo, y de hecho sabían, pero ellos ponían más todavía. Ponían tradiciones, añadiéndole a la palabra. Cuando Jesús dijo que ellos invalidaban la palabra de Dios por enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Y por esta razón, cuando Jesús les dijo que lo que salía de la boca era lo que contaminaba, no lo que comían, se enojaron. ¿Y qué dice Jesús? Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso, ¿qué importancia tiene ver quién es el que te está guiando? ¿Quién es el que te está enseñando? Si un guía que te está guiando es ciego, también tú vas a caer junto con él. ¿Por qué? Porque los dos están ciegos. Necesitas que uno que puede mirar bien te guíe. Vamos a ver qué nos dice ahí Mateo 23. Mateo 23. Y vamos a ver en el verso 16. Miren lo que les dice aquí. Y una vez más les dice a los fariseos, miren cómo les recalca y les revuelve a decir que son ciegos. Dice, hay de ustedes guías ciegos que dicen,
Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en él, que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que juró por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita, por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo Jesús les recriminaba lo que enseñaban. Y era una religión muy grande. Sabían mucho, pero el conocimiento envanece. Cuando la persona se jacta de su conocimiento, llega el momento en que ya no entiende. El conocimiento envanece. Y en el verso 26, miren lo que les termina diciendo. Bueno, les sigue diciendo más, pero en el verso 26 dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Porque ellos por fuera se miraban limpios, pero por dentro ahí les dice muchas cosas, que eran sepulcros blanqueados, que eran hipócritas y muchos insultos que les decía Jesús, pero siempre les dijo que eran ciegos. Y ellos estaban guiando a mucha gente, pero los estaban guiando con conocimiento, más agregaban sus tradiciones para que las hicieran. Por eso Jesús en un pasaje, en otro lugar, les dijo que hagan, dice, en la cátedra de Moisés se sientan estos escribas y estos fariseos. Todo lo que ellos les digan, háganlo, mas no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos no hacían lo que la palabra les decía. Entonces, sí tenían conocimiento, pero ellos mismos se hacían ciegos. Y así hay mucha gente hoy en día que se le ha hablado la palabra, que se le ha dado, lo entiende, y lo digo por mí porque yo he encontrado mucha gente así. Reconoce, no hay argumento para refutar lo que yo les esté enseñando, y lo aceptan, lo creen, pero vuelven a lo mismo. No cambian. Y así eran los fariseos. Los fariseos sabían, porque Jesús lo dijo, que sabían la palabra. Todo lo que ellos les digan, háganlo, dice, porque en la cátedra de Moisés, o sea, en la ley que Moisés les dio, todo lo que les expuso, dice, se sientan estos, o sea, tienen todo el conocimiento. Pero su error es que se jactaban mucho, y como dije anteriormente, el conocimiento envanece. Y eso fue con los fariseos. Y desde antes, el mismo pueblo, el pueblo de Israel, así se llamaba, les dijo Dios a ellos, porque eran tan estrictos que ellos mismos querían ser muy exactos. Y ahí es donde Dios les dijo: Israel,
No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte, oh casa de Israel? Ahí vemos cómo el mucho conocimiento envanece, el mucho quererse ser muy santo, muy justo. Llega al momento en que el diablo te engaña y te hace ver, así como los fariseos, de una forma tan sutil. Recuerden que el diablo es el príncipe de las tinieblas. Y como príncipe, él sabe todo, conoce todo. Lo que te puede dañar. Y por eso llega. Él conoce tus debilidades. El diablo, si no te puede pisotear para destruirte, lo que hace es que te sopla. Como a un globo, te sopla, un globo chiquito, cuando le soplas lo haces grandote. Y cuando le soplas y le soplas, llega el momento en que ya no aguanta más y lo truenas. Pues así hace el diablo con muchos que un día empezaron bien, pero el conocimiento los llevó a crecerse más. Y de esos hay muchos, que todavía no están tronados, pero en cualquier momento truenan. Esos que se creen los grandes evangelistas, esos solamente grandes Dios, grandes Jehová y digno de suprema alabanza. Nadie más. Todos nosotros somos unos gusanos. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Por pura misericordia es que Dios nos dio de su poder, de su espíritu, para regenerarnos, para renovarnos y glorificar a Dios. Para eso lo hizo. Entonces aquí vemos cómo habla de estos ciegos, ¿verdad? Aquí se estaba refiriendo en conocimiento, en el intelecto. Eran ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Vamos a ver qué nos dice Juan 9:35. Juan 9, y vamos a leer en el verso 35 hasta el 41. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado. O sea, Jesús había sanado a un ciego. Y los fariseos no les gustaba que lo hubiera sanado, porque lo había sanado el día sábado. Aquí dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo. O sea, lo expulsaron de la congregación. Dice: y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. ¿Qué está hablando aquí Jesús? Los fariseos se indignaron cuando Jesús les dijo esas palabras, que para juicio había venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿A qué se estaba refiriendo aquí? Los que no ven, vean, se refiere a todo el mundo. A esos se refiere él. A eso vino él, la luz del mundo. Por eso lo dice, que es la luz del mundo. Porque él vino a este mundo para guiarnos, sacarnos de las tinieblas a la luz. A eso vino, para que los que no ven, vean, dice. Y para que los que ven,
sean cegados. ¿A qué se está refiriendo ahí Jesús? A aquellos que se creen muy intelectuales, aquellos que se creen que lo saben todo, aquellos que no entienden la palabra de Dios y se ponen a enseñar. Si aquellos fariseos que sí entendían la palabra de Dios, el diablo los prendió para poner otras cositas más, ándale, por cabo, está bien, estás haciendo lo bueno. Por eso dice la palabra bien claro, que hay de aquel que le quite o le añade una sola letra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. La palabra es como es y no tienes que quitarle ni ponerle. Los fariseos la sabían, pero ellos querían agradar más a Dios poniendo más cosas. Y tú no vas a agradar a Dios cuando haces más de lo que Dios no te está pidiendo. Si Dios no te pidió que vayas a predicar el evangelio, ¿qué andas haciendo? Porque vas a ser un guía ciego. Que tú siendo ciego vas a querer guiar a otros ciegos. El diablo te esponja haciéndote creer que todo lo sabes para destruirte. Y piensa, la mayoría de gente, porque los miran que tienen templos grandes, porque los miran, dicen, no, este sí es bueno. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A Jesús le decían que era malo. ¿Por qué? Porque no se sometía según ellos a la palabra. Lo que pasa es que ellos no la entendían, y lo que entendían por naturaleza se corrompían. Entonces aquí Jesús, cuando les dijo esto a los fariseos, dice que se molestaron y le preguntan, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, ¿nosotros también somos ciegos?, le dijeron a Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús? Claro que son ciegos, porque ustedes, dice, si fueran ciegos, no tendrían pecado. O sea, si eran ciegos, pero ciegos porque ellos no querían ver. Ellos no querían ver porque lo sabían. De modo que una persona que sabe no es ciega. Por eso Jesús les dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado. O sea, si ustedes no conocieran, no tendrían pecado. Hay otro pasaje donde lo dice bien claro. Hay de aquel que sabe y no lo hace. Más le hubiera valido no haber sabido nada. Y ese era el problema con los fariseos, que ellos sabían, y cuando Jesús les dijo esas palabras, se ofendieron y todavía van y le preguntan, ¿acaso nosotros también somos ciegos?, como queriendo argumentar con Jesús. Y por eso Jesús les dijo bien claro, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Si fueran ciegos. Mas ahora, porque dicen, vemos, o sea, entendemos, eso es para toda la gente religiosa que no se somete a la palabra, sino que cree que ve y cree que es guía de ciegos, guía de los ciegos, pero él mismo es ciego. Aquí Jesús mismo les dijo que no tendrían pecado si fueran ciegos, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Por eso Jesús dijo, ojalá fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esos son todas las religiones que creen en sus enseñanzas antes que en la enseñanza de la palabra de Dios, que la disciernen con su intelecto antes que con el espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu, dice ahí mismo, y se ha de discernir espiritualmente. Entonces aquí vemos cómo Jesús habla que ellos eran guías de ciegos.
Hay otro pasaje donde habla que dice que van en busca de un prosélito a ellos, a los fariseos, escribas y fariseos, les dice. Van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque son guías ciegos. Entonces, ¿quién te está guiando? Vamos a ver qué nos dice aquí Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vamos a empezar en Hechos capítulo 9 nos habla acerca de la conversión de Saulo. No vamos a leer todo, yo creo que ya conocen la historia, pero vamos a ver en el punto por el cual venimos a esta lectura, de acuerdo al título del mensaje. Ahí vemos cómo Pablo era un hombre, era fariseo, por cierto, era fariseo, judío, de la descendiente de la tribu de Benjamín. Saulo dice que asolaba, andaba matando, persiguiendo, encarcelando a los cristianos. Y él se encontraba en eso, iba camino a Damasco, porque ya le habían dicho que allá se reunía un grupo de cristianos. Y él iba en eso, y dice la escritura que cuando él iba en camino a Damasco, dice que entonces una luz, un resplandor del cielo le cubrió y cayó a tierra. Y dice la escritura que él estando en tierra, 9:4, Hechos 9:4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces quiere decir golpes. Aguijón es algo puntiagudo, que si le das un golpe a algo puntiagudo, te va a dañar. Y eso le dijo Jesús aquí, que él estaba pegando a algo puntiagudo. ¿Qué es Jesús? Jesús es Dios. ¿Qué es la palabra de Jesús? Una espada de 2 filos que tiene punta. Y él estaba dándole a esa espada. Entonces vemos aquí, ¿qué quieres que yo haga? Dice que él temblando, el verso 6, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, él dice que, verso 8, dice que los hombres, verso 7, dice que los hombres que iban con él se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Qué tuvo que pasar con Pablo? Tuvo que aparecerse en el Señor. Tuvo que hacerlo quedar ciego para que aprendiera a obedecer a aquel que lo fuera a guiar. Porque Dios nos crió para ser guiados por alguien. Para eso nos crió. Los pastores son puestos para guiar a las ovejas. Los reyes son puestos para guiar, cuidar, alimentar al pueblo. Siempre Dios nos pone alguien para que nos guíe. Y por esa razón, porque el mundo está ciego, la gente religiosa está peor todavía. Y aquí Pablo era uno de ellos. Pablo se creía que se las sabía de todas y andaba queriendo agradar a Dios, matando y persiguiendo a los cristianos. Por eso tuvo que quedar ciego. Allí se dio cuenta lo importante que es tener vista. Ahora, tanto físicamente como espiritualmente.
físicamente no es tan importante que quedara ciego, porque hay muchas formas como se guían y caminan. Lo vemos en la escritura desde aquel tiempo, y ahora ya hay perros, ya hay bastones y tantas cosas. Pero un ciego espiritual, ese solamente tiene que ser guiado por aquel a quien Dios ha destinado. Ese es el que va a guiar al ciego. Pablo no lo entendía, que el único que nos puede guiar es el Espíritu Santo. Por eso Él nos dio de su Espíritu para guiarnos. Cuando venga el Consolador, dijo Jesús, Él les guiará a toda verdad. Cuando no hay verdad, hay mentira. Mentira es sinónimo de tinieblas, de ignorancia. Verdad es sinónimo de luz, de conocimiento. Por eso es que aquí Pablo, que se creía que se las sabía todas, tuvo que quedar ciego y andaba tendiendo la mano para que lo llevaran. Así anda mucha gente. Así anda mucha gente que ama a Dios, pero ha caído en las redes de la religiosidad y claman, buscan por ese líder que los guíe, que los lleve a la verdad, que los lleve al pleno conocimiento. La Biblia dice, allá en Efesios 4, versos 11 y 12, dice que el Señor constituyó a unos primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, pastores y maestros, que son los tres ministerios que están en acción en estos tiempos. Evangelistas, pastores y maestros. ¿Y qué dice el verso 12? Con el fin de perfeccionar a los santos para toda buena obra. ¿Cómo vas a hacer un buen trabajo si estás ciego? No vas a poder hacer buen trabajo. ¿Cómo vas a poder hacer un buen trabajo si estás en oscuridad? Aunque tengas tus ojos, pero si estás en oscuridad no vas a poder hacer un buen trabajo. Y así es el diablo de astuto. La religión es un arma que el diablo ha usado para engañar a mucha gente, para llevar al infierno a mucha gente. Y se los dijo a los fariseos. Van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. O sea, no quiere decir que ellos no son hijos del infierno, sino aquellos a los que enseñaron son 2 veces más que ellos. Y Dios quiere que analices, que veas en la escritura si de verdad tienes vista o estás ciego. Si de verdad el que te está guiando es un hombre que tiene luz para guiarte, o es un ciego como los fariseos, que tiene conocimiento pero se ha envanecido, y por eso es que tienen mayor condenación. Aquí vemos entonces cómo Pablo, ¿verdad?, dice en el verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Ahí tuvo que humillarse, siempre impuesto a mandar, hacer y deshacer, pero ahí Dios lo humilló hasta la tierra, dejándolo ciego y necesitando de alguien que lo guiara. Alguien, vemos que fue Ananías el que fue el pastor que estaba en Damasco de ese grupo de cristianos. Ananías, un hombre humilde, sencillo. Pablo, un hombre rico, un hombre elocuente. Aquel hombre que era bien respetado, era del miembro del Sanedrín. Entonces no era cualquier persona, pero Dios lo humilló para que viera que no es el que busca llegar a hacer lo que quiera hacer, sino del que Dios tiene misericordia. De ese es. Y nadie toma ese privilegio, dice, sino aquellos que fueron llamados por Dios. No cualquiera.
Es bien importante entender esto. Saulo tuvo que ser humillado, cegado, para poder Dios levantarlo. Dios te quiere levantar. Si tú estás ahí en ceguera espiritual, Dios te quiere levantar. Dios quiere guiarte. Y por eso me dio este mensaje. Vamos a ver qué nos dice aquí en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo del 8 al 11. Dice: sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué está hablando aquí Juan? Que las tinieblas van pasando. Está acercándose el día. Sabemos que eso representa que el reino de las tinieblas se está acabando y que está llegando el reino de la luz del día, que es Jesús. Recordemos que Jesús va a reinar por 1000 años con su iglesia. Entonces, Juan está diciéndolo aquí bien claro, que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera, acuérdense. Y aquí nos menciona que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hay muchos que no te aborrecen, pero cómo te engañan, cómo te saquean, cómo te piden prestado y no te pagan. Como muchos te traicionan, hablan contigo aquí y después están hablando mal atrás de ti con otros. Esos son los que todavía están bajo las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Yo no tengo ningún enemigo, a ningún hermano de enemigo. Mis enemigos son aquellos que son hijos de Satanás. Esos son mis enemigos y tengo que amarlos. Tengo que orar por ellos, porque Dios los puede injertar y hacerlos hijos de Él, hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, hacernos hijos de Dios, a todos. Por eso dice aquí que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así hay mucha gente que el diablo les ha cegado los ojos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí Pablo. Romanos 13. Y vamos a leer versos 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz.
¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que debemos de analizar y ver que el tiempo que estamos viviendo, que conozcamos el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, está cerca la venida de Cristo. Y por eso estos mensajes. La noche está avanzada, el día se acerca. Eso es lo que nos está diciendo. Que está más cerca nuestra salvación. Y nos insta Pablo a que desechemos pues las obras de las tinieblas. O sea, todo aquello que destruye, todo aquello lo malo que has vivido, que has practicado. Desechemos, dice, todas las obras de las tinieblas. Y andemos como de día honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Pablo está diciendo que ya basta, que el tiempo está cerca de que Cristo viene a levantar su iglesia. La salvación que un día nos prometió el Padre por creer en su Hijo hace 2000 años. Juan 3:16 lo dice. Que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso vemos aquí que el día se acerca. Y por eso debemos de mirar, analizar si estamos bien o no estamos bien. Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Aquí está hablando a los cristianos. En otro tiempo eran tinieblas. Todo el mundo está bajo las tinieblas todavía. Todo el mundo. Pero el que ha nacido de nuevo ya no está de este mundo. Jesús dijo: están en el mundo, mas no son de este mundo. Más bien yo los he sacado de este mundo. Por eso el mundo los va a aborrecer. Y aquí vemos entonces que lo que nos dice Pablo a los Efesios, ¿verdad? En el verso 8. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. O sea, somos luz y nos guía esa luz que es Jesús. Vamos a ver ahí 2 Corintios 11:14. Segunda de Corintios, capítulo 11 y verso 14. ¿Qué nos dice ahí el apóstol Pablo? Segunda de Corintios. Dice: y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí Pablo está advirtiendo que no se maravillen, porque muchas veces la gente se deja llevar por aquellos que según hacen milagros, hacen sanidades y muchas cosas, y dicen: oh, es maravilloso esto, y se dejan llevar por eso, que porque hacen milagros. ¿Qué dijo Jesús respecto a ese tipo de gente falsa? Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice: yo les declararé, nunca los he conocido. Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, pero si estaban predicando, echaban fuera demonios, hacían milagros,
Eso es lo que la gente quiere ver en estos tiempos para que crean. Y no es así. ¿Por qué? Porque dice que el diablo también se disfraza de ángel de luz. Y por eso es importante ver qué luz nos está guiando. Dios tiene sus siervos que Él puso para perfeccionar a los santos. Aquí vemos entonces claramente que el diablo se disfraza de ángel de luz. Satanás, sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia, pero no son de justicia, son injustos. Esto es lo que Dios quería que supieras. Los ciegos necesitan ser llevados de la mano por los que ven. Y no porque veas que hablan bonito, porque veas que hacen esos milagros, creas que son de Dios. Dice otro pasaje que analicemos las escrituras, los espíritus, si son de Dios. Y si el espíritu no te reprende, dice, confianza tenemos para con el Padre. Porque el mismo espíritu que Dios hizo morar en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que estamos bien, de modo que no hay nadie quien te pueda engañar. Aunque se disfrace de ángel de luz, Satanás, aunque sus ministros se disfracen de siervos de justicia, en un momento puedes mirarlos lo que son, porque la Biblia dice que lo espiritual todo lo ve y todo lo juzga, pero lo carnal no puede juzgar lo espiritual. Y todo lo que está en este mundo es terrenal, es carnal. Y por eso está bajo el dominio de Satanás. Dios quiere que le des la oportunidad de guiar tu vida, de guiar tus pasos. Él nos ofrece muchas cosas buenas, como Padre, que es de aquellos que le aceptan, que lo reciben. Este fue el mensaje y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que analices este mensaje, porque el tiempo se acerca. La noche está avanzada y el día se acerca. Está cerca el tiempo. Cristo viene pronto. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, llámame y con gusto atenderé. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, pastor de la Iglesia Cibernética de Jesucristo, que es esta precisamente que estás mirando a través del internet. Por eso se llama Iglesia Cibernética y es de Jesucristo. Yo predico a Cristo. Enseño lo que el Señor manda que enseñe. Por eso les dijo a sus apóstoles, Mateo 28:19, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que yo te enseño. Y si alguno no está de acuerdo, lo invito. Póngame un comentario, contáctese conmigo y lo haré, no para mostrarte que yo soy mejor, no, sino por amor a tu alma. Porque tú vales mucho para Dios, pero para el diablo no vales ni un cacahuate. Así es que Dios los bendiga. ¿Tienen alguna duda? Llámenme. Mi teléfono es área 210-557-8277 y radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.